Hola, hola a todos. Estamos aquí en el capítulo 3 de este podcast donde estamos explicando cómo usar Amazon desde cero. Hoy vamos a hablar de el servicio de EC2, donde podemos tener servidores en la nube. Entonces Mauricio nos va a explicar de qué se trata. Bueno, las instancias de EC2 son la capacidad que nos da Amazon para realizar cómputo en la nube. Pensemos en esto como tener un servidor alquilado con Amazon y ahí vamos a poder instalar nuestras aplicaciones o correr nuestras cargas de trabajo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay múltiples tipos de cargas de trabajo y de tipos de instancias dependiendo el tipo de operación que vamos a realizar. Hay unos conceptos importantes que hay que tener en cuenta antes de empezar y tenemos los tipos de instancias. Los tipos de instancias tienen en cuenta tres características principales que son la CPU, la memoria y el almacenamiento. Y adicional hay que tener en cuenta la capacidad de red que tiene cada una de las instancias. Esas instancias están agrupadas en familias. Entonces, cuando veamos en detalle cuáles son los tipos de instancias, vamos a ver que ellas se van agrupando por ciertos nombres. Adicional a eso, vamos a tener las instancias. Entonces, los tipos de instancias es el tipo de máquina que queremos y la instancia es ya nuestra versión de esa máquina a la cual vamos a poder acceder. Y otro tema importante es lo que se llama el vCPU o el Virtual CPU. Es lo que nos ofrece Amazon como una simulación de la CPU que vamos a tener en una máquina normal para instalar nuestras aplicaciones. Entonces empecemos hablando de General Purpose, de propósito general o General Purpose. ¿Cómo? Entonces, estas familias son las que se utilizan generalmente imaginemos que tenemos una aplicación web, que tenemos una API, entonces allí es donde vamos a instalar nuestras aplicaciones, es la que acostumbramos a utilizar la mayoría del tiempo porque tienen una eh, muy buen balance entre la memoria, la CPU, el almacenamiento y adicionalmente la capa de red. Allí podemos ver en la pantalla que tenemos distintos tipos de instancias. Tenemos, por ejemplo, unas instancias, ellas empiezan con una letra M, ese es el tipo de la familia, esa es la última versión. Exacto. Después viene el número. Entonces, M significa de propósito general, eh, el 7 es la última versión, las que empiezan con G significa que son unas instancias Graviton. Eso quiere decir que tiene unos procesadores ARM que están optimizados para este tipo de carga. Y lo que viene después, después del punto, es el tamaño de la instancia. Vamos a ver que antes lo que viene a la izquierda del punto es particular para cada tipo de familia, pero lo que viene siempre a la derecha del punto va a ser estándar. Y es la manera en que podemos darnos cuenta qué tan grande es la instancia y asimismo cuál es el costo de la instancia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay unas instancias que son, digamos, la primera que estamos viendo que es M7G.medium. Significa que es una instancia mediana, tiene una sola CPU. Hay que tener en cuenta de que esto es un ambiente virtualizado. Entonces, por eso no le dicen CPU, sino Virtual CPU. En realidad, lo que te está ofreciendo Amazon es un porcentaje de capacidad de cómputo de una CPU real. Adicional, vamos a tener la memoria. En este caso, Medium tiene 4 gigas de memoria. Tenemos el almacenamiento interno. Esto es algo que posteriormente vamos a ver en otros videos acerca del Elastic Block Storage. Por ahora no nos enfoquemos en eso. Y adicional tenemos la capacidad de ancho de banda. Vemos que tiene una capacidad de 12.5 gigabits. Estas instancias, como decíamos al principio, son de propósito general. La idea es que puedan ser utilizadas en cualquier tipo de carga de trabajo que no necesite elementos especializados.
Después podemos saltar a las que se llaman Compute Optimize o las que son optimizadas para cómputo. Estas son el tipo de instancias que nos van a servir cuando estamos haciendo tareas que son de alta capacidad de cómputo. Pensemos, por ejemplo, él nos da unos ejemplos como codificación de video, lo podríamos utilizar para hacer minería de bitcoins, imaginemos que tenemos un servicio web, normalmente utilizaríamos propósito general, pero si tenemos que hacer muchos cálculos, entonces vamos a utilizar preferiblemente las que son Compute Optimized. Eso significa que son para cargas que están ligadas realmente a la capacidad de cómputo. Y allí podemos ver que en el tipo de instancia seguimos con el mismo tipo de tamaño. Aquí ya vimos medium, ahora miremos qué son las otras. Por ejemplo, veamos, la segunda es large. Esta tiene 2 CPUs y viene con 4 GB de memoria. Ahora, esto, si vemos, se viene incrementando de manera exponencial. La X large, esta significa que es un poco más grande que la large, entonces viene con 4 CPUs y 8 GB de memoria. La que sigue es 2X large, 4X large, y normalmente la última que tenemos es 16X large. Exacto, entonces cuando tenemos esta estamos hablando de 64 CPUs y 128 GB de RAM. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta es la capacidad de la máquina. Asimismo, tiene un costo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, ahora podemos mirar en la opción de precios, cómo podemos localizar cuánto nos cuesta cada uno de esos elementos. Bueno, ahora Mauricio nos va a explicar aquí cómo es el tema del cobro. Aquí les mostramos la página donde ya nos muestra por el tipo de instancia el pago. Entonces, Amazon tiene múltiples maneras de cobrarnos las instancias. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los tipos de instancias, los tipos de cobros. Exacto. Pero en particular, veamos esta página que nos muestra cuánto cuesta por cada una de las instancias en demanda. Hay que tener en cuenta que Amazon nos hace un cobro de este valor por hora. Significa que en el momento en que arranca la instancia, va a comenzar a contar el tiempo. Cuando la bajes, él va a determinar cuánto tiempo, cuántas horas estuvo esa instancia viva, funcionando, y ese es el costo que nos van a hacer. Exacto, pero él cobraría como el tiempo de uso, ¿no? O sea, no es que si yo no usé la hora no me vaya a cobrar, ¿no? O sea, le cobra el porcentaje, donde lo mínimo que te cobra es 1 minuto. Así, por lo menos la aprendes 30 segundos, pues igual te va a cobrar el minuto completo, para tenerlo en cuenta. Exacto, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que una instancia, si podemos ver los tipos de instancia, digamos que una instancia T4G.nano, este nano es la primera vez que lo vemos, pero básicamente es una instancia muy pequeña y está pensada, por ejemplo, para cargas de trabajo como APIs que reciben ocasionalmente uno u otro request. Nos cobran 0.042 centavos. Perdón, ese es 0. ¿Dónde lo tenés? 0.0058. Exacto, o sea, $1 por segundo. Exacto. Entonces, inicialmente puede parecer poco, pero pues tenemos que tener en cuenta de que este valor es por hora. Tenemos 24 horas al día y probablemente vamos a correr la aplicación por más de un día. Adicional, tenemos que tener en cuenta que si esto es solamente por una instancia, si nuestra aplicación vamos a tenerla en un balanceador de cargas, vamos a tener múltiples instancias y entonces ya tenemos que comenzar a contar eso y finalmente allí es donde tenemos que tener muy claro cuál es la capacidad que necesitamos para nuestras aplicaciones. Pero lo importante es que este es el precio solo de la máquina. Si nosotros por lo menos a esa máquina necesitamos configurarle, no sé, algo de almacenamiento adicional, de pronto configuraciones hacia cosas externas, esas otras cosas también podrían implicar cobro. Entonces siempre tener en cuenta eso, no
o sea, no pensar que solo nos van a cobrar la máquina, sino que puede haber servicios aparte que también Amazon cobre. Exactamente. Igual temas de licenciamiento, si la carga de trabajo tiene que correr en una aplicación, tiene que correr en un ambiente Windows, entonces te van a cobrar la licencia de Windows. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la previsión de gastos de nuestra aplicación. Ahí por lo Digamos menos entonces uno podría es como si hay veces que hay máquinas que no se necesitan tener encendidas todo el tiempo. Por lo menos las empresas cuando tienen ambientes de pruebas, ambientes de desarrollo, normalmente las máquinas pues están prendidas en horario laboral o máximo hasta ciertas horas. Entonces se podrían hacer configuraciones para que las máquinas después de cierto horario se apaguen y todo eso ahorraría bastante costo. correcto. Que luego Entonces podríamos hacer como un sigamos, ejemplo, ¿no? De eso. ujú, Luego que sí, sigamos configuremos la revisando máquina. entonces los tipos de instancia. Ahora veamos los que son optimizados para memoria. Este se puede, por ejemplo, tener en cuenta, este se puede utilizar mucho para cargas de trabajo que tienen demasiada información que tiene que ser almacenada en memoria sin necesidad de ir mucho a disco. Un uso muy común de este tipo de instancias es aplicaciones como Redis. Redis es una aplicación, es una base de datos en memoria que sigue un formato clave-valor, key-value, y cuando creamos un clúster en Redis podemos seleccionar el tipo de instancia. Normalmente lo que seleccionamos es una instancia Memory Optimized porque nos sirve para tener mejor rendimiento en el clúster de Redis. Después Listo. tenemos... Vea que aquí apareció solo hay un tipo de Ah, no, yo ya me pasé a Accelerate. Ah, no, Ujú, acá está la otra. Oh, espérame que no me deja. Ah, no, acá estaban las familias. No había visto. ujú. Listo. Sí, hay de pronto para tener en cuenta con el tema de las familias ya siempre son incrementales. Pensemos, por ejemplo, Memory Optimized, ellas son R. Digamos que en algún momento, aquí vemos que la menor es R4 dentro del listado de las R. En algún momento probablemente hubo un R1, sencillamente era una arquitectura que eventualmente fue descatalogada y salió la R2, R3. En este momento R4 es la categoría que va a tener, es el tipo de instancia, la familia que probablemente tiene el menor rendimiento porque cada vez que tenemos una nueva versión, se hace un aumento incremental a R5, R6. Ahora, si vemos las R5, ellas, por ejemplo, ya empiezan a tener A, B, N. Cada una de esos elementos en particular tiene que ver con el tipo de arquitectura. Algunas van a ser ARM, otras van a ser, por ejemplo, Xenon. Entonces, básicamente es tener en cuenta ese tipo de características cuando estamos haciendo el despliegue de nuestra aplicación y la configuración de infraestructura. Y por lo menos, pues, no sería recomendable como usar las familias más antiguas porque es posible que ya Amazon esté cerca de descontinuarlas y nos va a tocar, pues, de alguna u otra forma migrarnos hacia algo nuevo. Porque pues ellos siempre Exacto. cuando van a descontinuar algo, pues primero lanzan el aviso, dicen hasta tal fecha se pueden configurar, luego hasta tal fecha ya es obligatorio que la elimines. Entonces siempre Y tener en también hay que cuenta eso. tener, y también hay que tener en cuenta que las instancias, el hecho de que sea más nueva que un R8 no significa que vaya a ser más cara que un R7. Eso realmente depende del tipo de arquitectura que haya por debajo. Normalmente tienden a ser del mismo precio o un poco más económicas, porque van a tener menos consumo de energía, van a Exacto. tener, y eso es algo que Amazon, el ahorro que ellos tienen en energía se los transfieran a los usuarios, a los usuarios que nos están construyendo que están utilizando este tipo de familia. Exacto. Listo. Después tenemos las que son de Accelerated Computing. Estas son principalmente GPUs. Son las GPUs que tenemos para NVIDIA. Normalmente creo que son en NVIDIA, las que utiliza Amazon. Y las utilizamos principalmente para dos temas. Machine Learning
y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ellos vienen normalmente a frameworks como TensorFlow o o muchos frameworks de Machine Learning toman ventaja de las herramientas de las capacidades de procesamiento en paralelo que tienen las GPUs. Esas tienen ahí vamos a ver que este tipo de instancia no es muy comúnmente usada, a no ser que tengas una carga de trabajo particularmente relacionada con, por ejemplo, Machine Learning. Pues por ese motivo no vemos que haya muchas opciones para seleccionar. Sí, si no estoy mal, las tres primeras son como las más comunes, ¿no? De hecho, más que todo la de propósito general. Exacto. Y entonces después vamos a ver algo que se llama Storage Optimized. Uno podría pensar que las que tienen mucha capacidad de almacenamiento deberían tener como el mismo tipo de importancia que las de memoria o las de computing, pero el tema es que normalmente las instancias, ellas están diseñadas de manera tal de que trabajen con otra herramienta, con otra tecnología de Amazon que se llama el EBS, Elastic Block Storage. Amazon lo que hace es que tiene un servicio que permite tener almacenamiento ilimitado, o pues no ilimitado, un almacenamiento muy grande independiente de las instancias. Entonces lo que podemos hacer es que podemos imaginarnos que es un computador al cual le podemos poner un disco duro de cualquier tamaño. Sin embargo, en caso de que hay ciertas instancias como estas que son Storage Optimized, que lo que hacen es que nos permiten tener unos IOPS, las operaciones por segundo de entrada y salida de datos, que sean mucho más altas que con EBS. Podemos pensar que eso podría ser muy útil para cargas de trabajo que necesitan una latencia de datos muy baja. Por ejemplo, bases de datos que tienen que procesar mucha cantidad de información. Ahí cuando Mauricio dice EBS, hace referencia al disco donde se almacena todo. Exacto. Cualquier cosa ahí. Listo. Y ya después tenemos unas que son las HPC Optimized, que son las de capacidad de muy alto rendimiento de cómputo, que digamos que estas son las que se utilizarían si queremos reemplazar anteriormente en los data centers de las empresas habían servidores con nombres particulares de Hewlett Packard, de diferentes providers, y ellos tenían unas combinaciones muy específicas. Estos vendrían siendo el reemplazo de esos servidores en particular. Quieres tener una máquina muy potente en la cual puedes tener muchísimas cosas instaladas, entonces puedes utilizar estos HPC. Si ves, no tienen, por ejemplo, medium, sino que siempre son X-Large y 4, 8 y 16. Entonces, obviamente, el costo de estas tipos de instancias es siempre bastante alto. Eso ya iría como para empresas muy grandes, porque pues, de resto no tendría mucho sentido uno gastar todo eso. Exacto. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de cobro que ofrece Amazon para las instancias EC2. Entonces, ellos nos ofrecen diferentes maneras de nosotros pagar por estos servidores, ya dependiendo de lo que nosotros necesitemos, podemos ajustarnos a uno a otro. Bueno, el primer tipo es como el más básico, que es el on demand, que es yo pago lo que utilizo. Entonces, si yo utilizo una hora, pago una hora. Si utilizo un día, pago un día. Y aquí lo que nos decían, mínimo nos van a cobrar 60 segundos. O sea, si prendemos una máquina por error 30 segundos y la pagamos, pues igual nos van a cobrar el minuto completo. Este tipo de máquinas pues se utiliza mucho cuando uno está empezando y de pronto quiere ver, de pronto quiere probar, vamos a ver si esta máquina nos sirve, ¿qué más puede ser? O sea, si no estoy todavía seguro de que es la instancia que necesito, o sea, la capacidad tanto del procesador como de memoria,
podríamos usar esta instancia para probarla, puede ser por una semana, un mes, dependiendo pues lo que necesitemos. Entonces es una buena opción porque pues realmente si escogemos máquinas que son pequeñas, pues no nos va a llegar un cobro muy alto. O sea, siempre pensar eso, o sea, si realmente estamos haciendo pruebas, pues no vamos a escoger máquinas grandes que son costosas, sino las máquinas con menos recursos que nos sirven para validar lo que necesitamos. Igual hay muchas empresas pues que igual a pesar de que ya definen que es la instancia que les sirve, pues siguen utilizando este tipo de cobro, porque pues, puede ser que no les parezca tan alto, porque realmente hay instancias que son muy baratas. El otro tipo de cobro es el on demand, pero con capacidad reservada. ¿En qué se diferencia esta del anterior que vimos? En este, la diferencia principal es que yo debo comprometerme a pagar un mínimo un año, máximo 3 años. O sea, esas son como las dos opciones que dan, 1 o 3 años. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez yo me comprometa con eso, yo ya debo pagar el año completo o pagar los 3 años. Esa es la diferencia con la otra on demand, porque la otra on demand, un ejemplo, si yo la uso una semana y a la semana digo, no, esto no es lo que yo necesito, pues elimino la instancia y creo una nueva, o ya no la creo si no necesito. En esta, una vez yo me comprometa, yo ya debo asumir ese pago del año o los 3 años. En este tema de las on demand hay dos opciones, de las reservadas, hay dos opciones. Una es que yo reservo una instancia que siempre va a ser igual. Es decir, un ejemplo, yo digo, yo necesito una máquina que tenga 8 de memoria, un procesador. Quiere decir que yo todo el año voy a tener esa máquina por todos los 3 años. Siempre la misma máquina. Pero él también da una opción que son máquinas reservadas que se pueden transformar. Entonces, en este caso, la diferencia es que en algún momento, digamos que a los 6 meses mi operación creció, yo digo, no, a mí esta máquina así como está ya no me sirve, yo necesito una máquina un poquito más grande. Entonces, podemos, si hemos adquirido el plan que se puede cambiar la máquina, podemos hacer el cambio, siempre que sea una máquina igual o de mayor capacidad. No nos podemos ir hacia abajo, siempre conservarnos en el mismo o subir. En ese caso lo que hacemos es que, un ejemplo, a los 6 meses entonces la operación creció, entonces vamos a decirle, vamos a aumentarle más memoria, más CPU y ya con eso pues tenemos el cambio. Eh, la diferencia entre tener la reservada que no se puede convertir y la que se puede convertir es básicamente el ahorro que nos dan. Las que se pueden convertir pues nos van a dar menos ahorro que las que no. Porque con las que no, pues Amazon se garantiza que siempre te va a ofrecer lo mismo, entonces no hay tanto cambio. Otra cosa a tener en cuenta es que estas reservadas nos ofrecen tres modelos de pago. Una es que yo pago todo de una, entonces yo digo, yo necesito esta máquina un año, entonces Amazon me dice, listo, ese año te vale $100, entonces yo pago los $100. Otra opción es que yo voy pagando a medida que uso, o sea, mes a mes, pero igual te tienes que comprometer el año, no es que yo a los 6 meses, como igual no estoy pagando toda de una, pero igual ya ese es el compromiso. Y el otro se llama parcial, que es que yo pago una parte al inicio y ya voy pagando el resto. Ahí lo mismo, la diferencia es que si yo pago todo al inicio, pues me van a dar un descuento más alto que si no lo pago todo al inicio. Pero igual, hay que tener en cuenta que así no estoy pagando todo al inicio, igual ya está como el acuerdo en el que yo voy a usar esa máquina y tengo que pagarla el tiempo que la reservé. El otro tipo de instancia que ofrece Amazon es las Spot Instance. Estas son las que tienen el mayor descuento posible por el tema que son máquinas
que por lo menos Amazon le está sobrando ese espacio que tienen ahí en sus servidores, les sobra pequeños espacios. Entonces lo que ellos hacen es que las ponen, digamos una forma de decirlo, como una subasta, donde las personas dicen, vea, se mete y configura, yo necesito tantas máquinas, más o menos estas capacidades. Entonces, una vez a Amazon le esté sobrando capacidad en alguno de esos servidores que no se esté usando porque nadie la está adquiriendo o son pedazos muy pequeños, lo que hace Amazon es que no la asigna para que nosotros podamos hacer nuestro proceso. Lo único a que tener en cuenta aquí es que son instancias que Amazon no te va a garantizar que siempre te las va a dar, ni que siempre van a estar vivas. Eso quiere decir de que ahí no deberíamos colocar temas de operación críticos, sino cargas de trabajo que se puedan hacer por partes. Un ejemplo, yo necesito procesar, no sé, algunos logs, hacer alguna tarea, digamos de las que normalmente uno hace en las noches, donde sencillamente corre como cosas ahí que no son tan críticas de la operación. Entonces se podrían utilizar ese tipo de máquinas para hacer eso, porque sabemos que en el momento en que Amazon requiera esa capacidad, lo que hace es que nos baja el servidor y ya. Pero en el momento en que vuelva a la capacidad, vuelve y nos sube unas máquinas y ya. Importante es que nosotros pues tenemos que dejar la configuración bien hecha para que los servicios que necesitemos inicien automáticamente cuando estén las instancias. No, o sea, no esperar de que sean máquinas donde yo, una vez yo me vaya a poner a hacer configuraciones, agregar cosas, porque pues se le perdería como el sentido a lo que tiene la máquina, que es para hacer trabajos que no son tan críticos. Otro tipo de servidor que nos ofrece Amazon es el host dedicado. Aquí pues digamos hago la aclaración y es que los otros tipos de planes que nos ofrece Amazon siempre son servidores virtualizados. Es decir, no es que nos estén dando un servidor físico, no, sino que dentro de un servidor grande que tiene Amazon hay varios mini servidores virtualizados donde varios clientes están utilizando. Pero si por algún motivo de mi operación, o sea, normalmente esto es para grandes empresas, necesitamos que sea el servidor para mí solamente por temas, no sé, temas legales donde yo no puedo compartir un servidor con otras personas, o sencillamente por políticas de la empresa dicen, no, nosotros solamente podemos utilizar un servidor, no nos sirve los otros que nos ofrece Amazon. Amazon te da la opción de que te da el servidor en la nube de ellos. Ahí lo único pues diferente va a ser el costo, ¿no? Ya van a ser costos más altos. O sea, siempre tener en cuenta que este tipo de planes o de opciones están hechas es pensando más en grandes empresas, no como para personas, ¿no? O sea, no como para, no sé, startups o personas que están haciendo pruebas, porque pues son temas demasiado costosos y además, o sea, muchas veces no vale la pena nosotros ponernos a configurar pues todo lo que tendríamos que hacer cuando tenemos el servidor o cuando tenemos la instancia. Pero pues la mencionamos aquí como para que sepamos todos los tipos de planes que nos ofrece Amazon en la nube. Bueno, eso es todo por hoy. Esta ha sido una explicación en detalle de los tipos de instancias EC2, el servicio EC2, las capacidades que tiene y más adelante seguiremos hablando de más servicios de AWS. Bueno, dejen en los comentarios si quieren algún tema especial para hablar. Nos vemos. Bye bye.